En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez, historiador, diplomático, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, presidente de Quinta de la República y autor de muchos libros. General, bienvenido. Bueno, bienvenido a ti. Por costumbre tradicional, debo llenar esa gentileza a la dama y luego un apretón de manos. Sí. Un gusto recibirle. Hay muchos temas que generan interés nacional e internacional, pero claro, sin duda que hay una serie de desórdenes a nivel nacional que van a ser los próximos titulares en los próximos tiempos. Ramón inicia con esta serie de preguntas que con un ojo tan experto como el suyo pueden darnos un planteamiento más concreto. No sin antes agradecer la invitación, que yo defiero siempre con mucho gusto, que te consta, ¿verdad? Y entonces decir que la razón, esto es un espacio donde, y yo siempre lo repito mucho, donde se articulan ideas. Y eso es muy importante porque siembra el hábito también de pensar, no denunciar ni denunciar, ¿verdad? Sino de articular ideas con un propósito fundamentalmente determinado, que es de no solamente de informar, sino que la gente también razone y conozca el origen de las cosas. Así es. Bueno, con el general hay muchos temas, pero hay uno muy especialmente que ocurrió durante esta semana y fue protagónico también la semana pasada, que es el tema de la marcha de Friusa. ¿Cómo usted interpretaría esto, general? Y los mismos acontecimientos que han ocurrido en Puerto Príncipe, Haití. Bueno, mira, lo primero que te debo decir en función del tiempo también, que es una forma de gastar el tiempo, lo que te debo decir es no buscarle la quinta pata al gato, como dice el pueblo, sino simplemente no enunciar, sino yo creo que lo más importante es medir el espacio y el tiempo de la marcha de Friusa. Lo más importante. Y sus resultados. Y voy a comenzar por ahí. Yo creo que la marcha fue, y me voy a explicar, fundamentalmente exitosa. Completamente de acuerdo. Completamente exitosa. Pero no solamente en el tamaño de la convocatoria, ¿verdad? Sino porque concitó en su momento la atención de toda la nación y de todos los sectores. Dentro del éxito físicamente, ahí, aunque hay medios que han tratado de minimizarlo, se habla de cientos, ahí había miles de personas. Y estudiando esas miles de personas, yo me atrevo a decir de esos números, de esos porcentajes que tiramos los dominicanos, que más del 60% eran jóvenes. De hecho, yo estuve ahí y me llamó a mucha preocupación general que se pretendiera manipular eventos que no se correspondían ni en tiempo ni espacio. Y digo yo que solo bastaba ver el suelo en donde se desarrolló la marcha para saber que ni siquiera se correspondían. Claro. Así de descarado fue el tema. Sí, no, y además una cosa, déjame hacerte una confesión. Yo he participado en todas las marchas que se hicieron, que se han hecho. Me refiero en las 4 primeras, cuando comenzó este gobierno, ¿verdad? Bueno, y entonces, pasado el tiempo, tú vas a ver que lo que pasó en Friusa no simplemente es una reiteración de la conciencia que ha tomado la gente en todos sus extractos sociales, que también ahí estaban, todos los extractos sociales representados. No solamente ese tema, sino lo que eso representa, lo que Friusa representa y ha representado para lo que es una situación inadmisible que, por cierto, se había denunciado hace mucho tiempo, y de los peligros de Friusa y lo que Friusa significa. Ustedes saben que yo tengo el vicio estratégico, yo mismo me referí mucho a eso, pero también te puedo decir, y escúchame que cite personas, el señor Pelegrín Castillo también hizo, y otros muchos más, habían denunciado el problema de Friusa. ¿Qué es lo que yo veo en Friusa? Que es para mí Friusa es una voz que no se va a poder apagar. Vamos a estar, y sobre todo basado en el éxito de Friusa,
aún con sus inconvenientes, Bueno, el éxito de la marcha hacia Friusa. Porque Friusa es un fracaso de las autoridades. Pero ven acá, es un fracaso de las autoridades, pero también es un fracaso de las autoridades, y vamos a hablar directamente, es un fracaso del gobierno por llegar a lo que es Friusa, a no poder evitar antes lo que fue Friusa, porque también esa es otra cosa. El hecho, y eso hay que meterlo dentro del éxito de Friusa, el problema es que Friusa no debió ser nunca, ¿verdad? Porque eso representa un espacio, vamos a llamarle así, elegantemente como tú lo dices, es un espacio inaceptable de tolerancia, donde el gobierno debió evitar y debe evitar a Friusa y los clones de Friusa que hay por ahí, muchos Friusa, porque atenta directamente contra la soberanía. Yo he dicho muchas veces, lo he dicho en este mismo espacio, que uno de los problemas más graves que está sucediendo aquí no es lo que va a pasar, es lo que ya pasó en base a esa tolerancia y esa complicidad con sectores de los alrededores de Friusa, ¿verdad? Que esa es la complicidad, aunque hay otras complicidades, porque todo el mundo habla como debe hablarse de la soberanía nacional, lo que eso representa, ese espacio de tolerancia inadmisible, pero también hay otra cosa, que Friusa, y sobre todo donde no se pudo entrar, según Matamosquito, según la denuncia de los propios pobladores de Friusa, ahí es que dicen ellos, ahí es que está el problema, porque eso es un nido, no solamente donde se parece diluir la soberanía nacional, ¿verdad? Tú sabes que también que eso es un refugio de delincuentes. Y no solamente haitianos, de delincuentes no solamente haitianos, porque hay campa. Como no hay regulación, ni hay control bajo el ojo de las autoridades, el presidente mismo Abinader ha dicho, que lo dijo a propósito de Friusa, de que antes de Friusa él dijo, no, pero si ahí vivimos nosotros interviniendo. Constantemente. ¿Pero interviniendo qué? Si se ha creado Friusa por esa tolerancia. Otro aspecto que yo quiero que se me permita decir, que se ha dicho que Friusa es una cosa, que la culpabilidad de Friusa viene de hace muchos años. Y yo quiero decirle, por la experiencia que ustedes me limitan y por mi propia acción ahí, yo quiero decirle a ustedes que eso ha crecido hasta convertirse, yo fui el primero que lo dije, en un cáncer. Eso es un cáncer. Y el peligro más claro que haga metástasis, esa voz de Friusa, el gobierno debe intervenir a Friusa, debe intervenir Matamosquito, para no fomentar el mal ejemplo de esa tolerancia, porque ¿cuántos sitios hay en toda la nación que son nacideros de Friusa, donde eso está pasando mismo? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ustedes saben que yo tengo la afición por la historia, ¿verdad? Aunque no quiero hacer de esto historicista, pero yo tengo que decir lo siguiente, que yo he dicho, que el pueblo dominicano parece ser tolerante, y los gobiernos, hay la mala costumbre de la tolerancia, pero eso es hasta un día. Porque claro, cuando el pueblo dominicano se revoltea, ya ha pasado muchas veces en la historia, cuando llega el día menos pensado, ¿verdad? Este no se puede decir que es un día menos pensado, es un día muy pensado. Cuando llega el día menos pensado, entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo toma, ¿verdad?, la demanda por sus manos, como ha pasado siempre. Como ha pasado siempre, aguantamos mucho, ¿verdad? Pero yo en un momento del día que eso que pasó a Friusa, esa expresión, esa voz de Friusa, se hace, entonces los dominicanos toman, es una voz de la historia, toman la demanda por su mano. Y ahí sí hay problema. Sí, porque ahí ya de sí la no tolerancia hemos llegado al abuso, porque ya desde plazas laborales, salud, educación, están siendo completamente absorbidos por esa población migrante. Escúchame que te interrumpa. No solamente eso que tú dices con mucha propiedad, sino que tú mencionaste todos los factores, pero hay que meter los viejos factores, que no son viejos, que están ahí. Eso es un nido de delincuentes, que no solamente, no es asunto que viven, buscan a Friusa, como no existe la ley, como no existe el imperio del orden, como no existe la regulación, entonces lo toman como refugio.
lo toma como refugio. Ahí está el narcotráfico, ahí hay bandas de narcotráfico. De prostitución. Y de prostitución. Y la mayoría de la gente que usa a Friusa como refugio, esos delincuentes, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque no está la presencia de las Porque autonomías. se puede. La gente juega mucho con el concepto de soberanía, como si fuera una frase cohete. ¿Qué es la soberanía nacional? Es el derecho que tienen las naciones libres de darse sus leyes y hacerlas cumplir. Bueno, de hecho es cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero fíjate una cosa, por eso hablo del mal ejemplo, como eso se ha convertido en eso, en ese nido de delincuentes, refugio de delincuentes, entonces resulta que se copia. Se va copiando el modelo, porque si esta es el antídoto, vamos a hacerlo. Lo grave, que sea con la complicidad de las autoridades. En ese sentido... Porque con eso uno se da cuenta, general, que a la persona ya al final no entrar justamente al hoyo de Friusa es un territorio totalmente haitiano. Pero, sí, contemplado por una autoridad. Fíjate, y hay que saber manejar la terminología. Aunque yo hablé de los enunciados y la denuncié. El problema no es que eso sea, el peligro no es que eso sea un Estado haitiano, porque el Estado tiene sus atributos. Y ahí lo que se llaman los elementos de poder nacional, que es lo que no existe en Haití. Estamos en un proceso de haitianización de la sociedad dominicana, donde eso prima y campea a sus anchas en Haití y en el problema que tiene Haití. ¿Qué es lo más delicado? Vuelvo, insisto. ¿Verdad? Que si el Estado dominicano, y esa es la voz de Friusa, de lo que pasó en Friusa en ese fin de semana, que si eso no se le pone coto y por fin se acaba la sordera conveniente de las autoridades, entonces ese modelo se va a replicar. Óyeme. Ahí yo quiero entrar antes de desarrollar esa idea, porque hablando de replicación de este nefasto modelo muy peligroso para los dominicanos, el senador alias Cholitín, Barón Duluc, cuando ha visto todo el clamor del pueblo dominicano por la marcha de Friusa y la negativa a que nos manifestásemos allí, habló de que en el este, específicamente Paraguay, hay otros enclaves donde hay más haitianos, incluso uno que le llaman literalmente el pequeño Haití, buscando de alguna manera disuadir el impacto de marchar hacia Friusa. Sí. ¿Qué lectura usted le da a esas declaraciones viniendo de un senador de la República en el contexto actual social? Tu cortesía y tu gentileza me hace no responderte con la grosería que yo quiero responderte, ¿me entiendes? Con esos aderezos de la dominicanidad que yo podía decirte, ¿verdad? Uno muy estrendoroso aquí, ¿verdad? Tú sabes lo que pasa. De ese nombre para mí, ¿verdad? Ese nombre para mí es tremendo, pero lo que él ha dicho, lo más grave de lo que él ha dicho, es que él, sin darse cuenta, denuncia la complicidad del gobierno, ¿verdad? Y de los intereses antinacionales que se están moviendo ahí. ¿Me explico lo que quiero decir? Básicamente hemos puesto el dedo en la llaga correcta. No. Sí, porque ha brincado hacia otro lugar. No, pero espérate. No, pero yo podría darte... Tú sabes que se le atribuye al profesor Bush, que él hablaba de las cosas que se ven y de las cosas que no se ven. Y él mismo dice que las cosas que no se ven son más grandes. Sí. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Mira, yo quiero llamarte la atención para que tú veas. Porque si hemos dicho en más de una ocasión y en este mismo programa, se ha dicho que Haití nos representa un peligro militar para la República Dominicana convencional, es el más grave peligro que se le ha planteado jamás a los dominicanos. Ese peligro, que es una estrategia de lo que se ha llamado la estrategia del vientre, ¿verdad? La estrategia del vientre. Pero hay un problema, que es una amenaza y un arma demográfica. Ahora, ¿quién hace eso? Y te lo voy a poner con prueba. A mí no me gusta decir cosas por decir, nada que yo no pueda comprobar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el Estado haitiano que no existe? Yo he dicho muchas veces que no existe, que está trazando esa estrategia. Imposible. Pero eso es lo peor. Y te tengo pruebas. ¿Quién es que lo está trazando? Los poderes transnacionales
Comenzando por el gobierno, pero general, cuando regresemos vamos a ampliar esos detalles, general, porque ahora nos están llamando para una muy breve pausa. Ese tema hay que desglosarlo a todo lujo de detalles. Sí. Cuando regresemos en Encuentro Directo. Ya estamos de regreso en Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el general José Miguel Soto Jiménez, ex jefe de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, político, académico, historiador, una persona clave en la historia dominicana para contextualizar la realidad que hoy en día se está manifestando a toda voz en el pueblo dominicano. General, habíamos dejado planteado un tema sumamente interesante y es la crisis haitiana en República Dominicana y la injerencia extranjera con organismos internacionales. ¿Cuál es el vínculo que existe y los efectos? No sin antes, ¿verdad? Porque lo hemos obviado, y es una forma de unirnos. Obviarlo es una forma de unirnos, que es otra pista de lo que han querido hacer con el convocante de la orden, que es la antigua orden. Correcto. Y el joven, que lo han tratado de discriminar, ¿verdad? De discriminar. Y entonces, eso hay que señalarlo. Eso hay que señalarlo. Porque lo que se ha tratado de hacer con ese joven, y no, me gustaría hacerlo, porque a mí me gusta, yo digo con ese muchacho, no es ningún muchacho, un dominicano que es capaz de concitar ese interés. ¿Cuál es el pecado de la convocatoria? Bueno, pero ya hemos dicho que la convocatoria tuvo mucho éxito. Y yo he visto, yo no lo conozco, pero he visto sus intervenciones. Y ciertamente no es un doctor, ni un intelectual, ¿verdad? Pero es una expresión del pueblo, de la dominicanidad del pueblo, ¿verdad? Y a él debe ser el mérito de la convocatoria. De todos los, pero yo lo que quería decirte era que si hemos dicho que Haití no es un peligro militar convencional para la República Dominicana, es el más grave peligro. Si usted, también lo he dicho yo, si Haití no es un estado fallido, yo decía, y ahora es peor lo que te voy a decir, yo decía que no era un estado fallido, que era un estado fuñido, ¿verdad? Y entonces, porque ha perdido los atributos fundamentales, no del Estado. En Haití no existen los elementos constitutivos del poder nacional, que son 5. Entonces, usted no puede pensar que es ese Estado que no existe, que es lo grave. En Haití no es que Estado fallido, es que en Haití no existe el Estado, porque ha perdido todos sus atributos, todos los atributos. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una cosa que pasó por debajo de la mesa, aquí, 3 días. Ahí viene la trampa de la memoria. Quizás 2 o 3 días antes salió un documento que por la propia expectativa de Friusa no se le dio connotación. Es un documento de Amnistía Internacional. ¿Ustedes lo conocieron? Y Amnistía Internacional... Como para no perder la costumbre. No, para no perder la costumbre. Y una muy mala. Pero yo no creo en las casualidades. Evidentemente. Yo no creo en las casualidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que sale diciendo lo mismo de siempre, lo que tú dices, la costumbre, que nosotros somos un Estado esclavista, que somos... Bueno, generadores de apatridia, racismo. Claro. Y todo lo que se genera sistemáticamente, paradójicamente, desde Haití. Entonces, eso declara, básicamente, así como otras expresiones de lo que hablaron, y quiero que señalemos ese tema, el tema de la provocación, que dijeron legisladores, y bueno, fíjate, hay que tomar muy en cuenta, jugando al tremendismo, hay que tomar muy en cuenta que eso es parte de lo que tú has dicho, y yo repito y recalco y reafirmo, y lo he dicho mucho antes de eso, ¿verdad? Que hay un plan. Ahora, ¿de quién es el plan? En cuanto a los haitianos, han manipulado lo que se llama la ley de la necesidad. La ley de la necesidad. Que no es, y del humanismo, que no puede estar por encima nunca. Nunca puede estar de los intereses de la República Dominicana. Porque yo te pregunto, hay que condolerse del estado de Haití, del calamitoso, sí, hay que condolerse, pero ¿quién se conduele de nosotros? ¿Verdad? De los dominicanos que han perdido
su empleo, que no tienen opción de empleo. O que han perdido la vida. Y que han perdido la vida. ¿Y quién se conduele de nosotros? ¿Quién se conduele también? Los haitianos ilegales nos están disputando a nosotros. No es que nos van a disputar, nos están disputando hasta la miseria. Sí. Hasta la miseria nos han disputado. Y las fuentes de empleo y todo. Y entonces no hay regulación. Mira, para que tú veas cómo se manipula la cosa. Se habla del famoso 80-20. Que yo creo que, óyeme, aquí no solamente se está cumpliendo el 80-20, ¿verdad? A la inversa. No, el 90-10. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la situación. Entonces, en cuanto al mercado de trabajo, ellos han copado todo. Exacto. Ellos lo han copado todo. Y entonces, ¿quién se conduele de nosotros? ¿Verdad? ¿Quién se conduele de nosotros? Y entonces tú te das cuenta, junto con el documento ese que te dije, tú te das cuenta que, por cierto, tú dices con conocimiento de causa, ¿verdad? Muy apropiado, de que yo recuerdo que, ahí vienen las trampas de la memoria, hace más o menos 1 año y medio, en plena campaña electoral, porque el tema haitiano fue manipulado electoralmente con este documento, porque saben que el dominicano, ese es el puntico que le duele al dominicano, no tope eso, ¿verdad? Pero resulta que hace 1 año y algo, Amnistía Internacional tiró lo mismo. Efectivamente, y lo hizo en el marco de las deportaciones masivas, diciendo que un derecho soberano de toda nación, incluyendo República Dominicana, no podía ejercerlo. Le pidió que no lo ejerciera, que evitara las deportaciones y que regularizara, alias legalizar a ilegales. Como aquí por los intereses políticos y hasta pecuniarios se olvida todo, yo no puedo olvidarme, porque fui testigo y fui parte, que cuando salió ese documento, el gobierno no dijo absolutamente nada. Es más, el presidente Abinader, en una de esa de la semanal de la que sé yo qué cosa, ¿verdad? No dijo absolutamente nada, como dijo ahora. ¿Tú sabes lo que dijo el presidente Abinader ahora, cuando salió el documento? En la contraposición, ¿tú sabes lo que dijo él? Que era un absurdo. Pero hace 1 año él no dijo eso, ¿verdad? Pues se estaba manipulando el tema haitiano. Pero yo lo que quiero señalarte es que en ese momento entonces, el presidente Leonel Fernández, si lo recuerdan bien, fue a la frontera, ¿verdad? Fue a la misma línea y respondió ese documento de Amnistía Internacional diciendo lo que tú dijiste de forma inversa, que el derecho, uno de los derechos fundamentales en un Estado de derecho, valga la cosa, es poner sus leyes migratorias, Mientras el presidente decía que había que, en medio del lío del río Masacre, correcto, que había que condolerse del pueblo haitiano y de la que sigo, qué cosa, ¿verdad? Para no decirte lo que había dicho antes de ese gobierno. En ese momento, entonces, sucede que se fue a la frontera y el presidente fue el único de los políticos que yo recuerdo que habló de eso y yo estaba al lado de él, yo lo acompañé a la misma línea para hacer esa denuncia que va contra los derechos soberanos de la República Dominicana, de los que ya hablamos. Entonces, ahora, también por una conveniencia de tipo político que culmina las observaciones de nuestro señor canciller. La gente hay que tomar el peso de las palabras. Si bien no lo dijo como yo lo estoy diciendo, pero él invitó a los organizadores y a los que fueron a la marcha, que fueran a marchar hacia la ONU. Dígame si eso no es provocación. No, pero espérate, no solamente provocación, eso también, porque hay que saber el peso de las palabras. Claro. ¿Cómo lo interpreto yo y la mayoría de los dominicanos? ¿Verdad? Simplemente como diciendo lo que ellos no han dicho nunca, que ellos tienen esa política de dualidad, explotada electoralmente, sencillamente porque son presiones internacionales. Pero lo dijiste tú, lo dije yo, lo dijiste tú, no, lo dice él, óyeme eso, él considera absurdo el documento de Amnistía Internacional. Pero también hay que ponerle mucho asunto, y no solamente porque yo creo en el peso de las palabras con lo que tú dices, ¿verdad? Cuando se le pregunta y se le intima, ¿verdad? Porque lo que yo te dije, que ya la voz de Fiusa no se va a pagar. No se va a pagar. Por eso comenzaron deportaciones
simultáneas en toda la geografía, como nunca la habíamos visto, pero lo que no nos enseñan es que regresan. Pero hay otros detalles. Tú sabías, si yo no mal recuerdo, y ustedes que están en la comunicación, que cuando comenzó la campaña de deportaciones, o como ellos llaman, de repatriaciones, es un asunto semántico. Sí. Entonces, fíjate un detalle. ¿Ustedes recuerdan dónde comenzaron los primeros problemas? De los haitianos negados a subirse a la camiona y de subirse en las guaguas. ¿Tú sabes cuándo comenzaron? ¿Dónde comenzaron? En el este. Y en los alrededores de Frius, en el este. ¿Verdad? General. Y fueron filmados, fueron filmados hasta haitianos que ellos mismos, en la fílmica sale, rechazaron los agentes de migración, el personal de migración, a lo que estaban acostumbrados, a la coima, ¿verdad? Entonces, fíjate, por eso te dije, yo no creo en casualidades. Todo lo que hay que seguirle el hilo conductor y tomar muy en serio, ¿verdad? Por el peso de la palabra, lo que dice el gobierno. Una vez me preguntaron a mí, en medio de la campaña electoral, hubo una de las entidades, creo que fue el Movimiento Ciudadano, que debían interrumpirse las presentaciones semanales del presidente, ¿verdad? Que debían privar. Y yo fui de los que dije, me preguntaron a mí, cometieron ese error, ¿verdad? Y yo lo que dije, no lo suspendan. No lo suspendan, porque cada vez que el presidente habla en esos, lo que le da es municiones a la oposición, ¿verdad? Para que lo ataque, porque él usa el hipérbole. Y el que usa la hipérbole tiene 3 problemas. Es una especie de licencia literaria que le gusta mucho al dominicano. El asunto del más, ¿verdad? Pero resulta que hace eso, tiene que hacerlo cuidadosamente porque tú caes en falsedad, en inexactitudes, en falsedad y en mentiras. Algo así como los números de las deportaciones. General, aprovechando, cambiando un poco el tema, aprovechando su rol de político, de diplomático, queremos también saber su opinión, que fue un tema protagónico esta semana, que son los temas de los aranceles impuestos por Donald Trump, de un 10% a la República Dominicana. Lo que puede significar esto, también si habrá algún cambio geopolítico, sentido general. Mira, yo creo que originalmente, el gobierno, cuando no era gobierno, hizo una alianza a ultranza con el Partido Demócrata. Pero no de especulación. Pregúntate cuántas veces trajo el presidente Abinader como candidato al señor Giuliani al país, ¿verdad? Recuerdo que se hicieron presentaciones en el embajador y eso. Pero resulta que yo creo que ese fue el vínculo, ¿verdad?, que tenía él con la política Trump. Pero ¿qué pasa? Como lo inesperado siempre ocurre, no ganó Trump. Ganaron los demócratas. La última acción de campaña del presidente Biden como candidato fue en Miami, en el pequeño Haití. Y él le dijo que lo iba a resolver su problema. Rodilla en tierra, sí, porque todos vimos eso, hasta se arrodilló. Entonces resulta que ahí hubo un cambio tremendo. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El presidente cogió, y dicen que esas presiones no existen, y se entregó a la política demócrata totalmente. Pero como lo inesperado siempre ocurre, no ganó en su reto, en la continuación. En la continuación, ¿verdad? Y ganó Trump. Y yo te digo a ti, sobre lo que tú preguntas directamente, que el éxito, entre comillas, del gobierno será poderse montar ahora en la política Trump, ¿verdad? En la política, que es muy claro. O hay que decirlo, ¿cuál es la política Trump? ¿Verdad? Mira, ahí salió una noticia. Lo vi en las redes, ¿verdad? Resulta que ha sucedido que ellos van a deportar ahora mismo. Los norteamericanos, 200,000 haitianos, ¿verdad? Hubo un ciudadano dominicano que se puso la mano en la cabeza, ¿verdad? Porque sabe lo que significa. Y hay preguntas. ¿Será por aquí que lo van a deportar? ¿O será su país que lo van a deportar? La pregunta que yo me hago, ¿verdad? Es solamente por curiosidad. Pero resulta una cosa, que eso es una de las líneas de la política Trump. Lo de los aranceles
es una cosa de la política Trump. Porque hay que comprender ahora, hay que comprender, y nosotros siempre nos vamos con el lanzamiento. En la medida que él se pueda montar en la política Trump, ¿verdad? Para la continuación de su gobierno, porque faltan 3 años y medio, ¿verdad? Y entonces él está tratando de, para hacer eso, todo el mundo sabe cuál es la política Trump con respecto a la migración ilegal, ¿verdad? Y con respecto a los organismos general, internacionales, entonces, que ha dicho que tiene apoyo irrestricto de la ONU, el presidente Abinader se lo ha endosado y ahora tenemos el Pero ONU. ¿cuántas veces, mi querida amiga, ha ido el presidente Abinader a clamar por la situación de Haití? ¿Cuántas veces ha dicho que no hay solución para el tema? Eso es un eslogan, que no hay solución Dominicana para el problema haitiano. Yo estoy de acuerdo, pero no es eso. Es que ya, no es que va a pasar, es que ya General. él lo está haciendo. Lo que está pasando aquí no es que va a pasar, que es una amenaza, no es que está pasando, es que está pasando. Por eso General, se fue a marcha de el Cruz. tiempo pasa rápido en buena compañía. Sí. Solo nos queda agradecer su participación y tenemos que hacer otra parte. La continuación. Pero claro, tú sabes que yo en eso, hay un famoso político dominicano, al que yo considero un amigo, que una vez dijo sobre eso, dijo, si me tocan, bailo, si me invitan, vengo. Gracias, general. Gracias a ustedes. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.